Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a De Cursos, revista televisiva del CESU. En esta oportunidad vamos a abordar varios tópicos relacionados con la política después de las elecciones. Para eso tenemos la grata visita de Marcelo Arequipa. Con Marcelo Arequipa hemos emprendido, conjuntamente otros colegas, un interesante trabajo de reflexión colectiva. Este libro, Crisis y Cambio Político en Bolivia, octubre y noviembre de 2019, La democracia en una encrucijada, contiene una decena de ensayos de autores de distinta formación profesional, con diferente perspectiva. Fue elaborado hace un año, fue publicado en febrero del 2020. Es un esfuerzo llevado adelante en colaboración entre el CESU, el Centro de Estudios Superiores Universitarios, y la Fundación Oxfam. En este libro, Marcelo, bienvenido. Fernando, gracias. Gracias por visitar De Cursos. Gracias. En este libro, Marcelo tiene un ensayo muy importante titulado, después del 20 de octubre, El antimacismo como identidad consolidada. Este va a ser el punto de partida para reflexionar sobre la coyuntura, habida cuenta que se han movido muy fuertemente esas adscripciones, ¿no? Masista, antimacista, a raíz de los resultados electorales del 18 de octubre, que han concluido con una sorprendente votación, sorprendente en el sentido de que no había indicios de que el movimiento al socialismo termine venciendo con 55% de votación y que su inmediato seguidor, Comunidad Ciudadana, obtenga 28%, casi 29%. Marcelo Arequipa es politólogo, ha realizado estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, es colaborador en varios medios de comunicación y es muy activo con opiniones, con comentarios, con reflexiones. Yo no lo sitúo en esa gama de personas que asisten a los medios como analistas. Él es un intelectual que investiga y que produce conocimiento y nos transmite en diversos medios de comunicación. Y esta vez tenemos, pues insisto, reitero, la dicha de contar con él para conversar. Bienvenido, Marcelo. Fernando, gracias. ¿Cuál es tu primera reflexión sobre lo que ha pasado? Mira, claro, cuantitativamente no había la pista, ¿no? de que el MAS hubiera cerrado con esa cantidad de votos, con ese porcentaje. Creo que cualitativamente sí estaba probablemente ahí el asunto. Es decir, las encuestas nos daban un margen entre 8 y 12 puntos de distancia. Un margen. Entre Arce y Mesa. Sí, entre Arce y Mesa. Sin embargo, había un porcentaje que estaba entre un 20 y un 23%, que se definía entre voto oculto y voto indeciso, ¿no? Y esa es una bolsa muy grande. Yo lo que hice un poco para intentar explorar, porque lastimosamente las empresas encuestadoras no nos mostraban cuáles eran las características puntuales de estas personas que estaban indecisas o voto oculto. Edad, formación educativa, región, qué sé yo. No mostrábamos, no veíamos eso. Entonces, yo lo que hice fue un poco revisar los datos de las últimas elecciones generales en el continente y me sorprendí porque vi que, al igual que en nuestro caso, en otros contextos últimos, había una bolsa bien grande que igual estaba entre un 20 y un 25% del electorado que definía su voto el minuto antes de sufragar. Es decir, cuando estabas frente a la papeleta electoral, ese es el momento en el que definías tu voto. Entonces, las encuestas tenían el dato de unas 2 semanas antes de la elección. Ese era el dato que nos reflejaba, ¿no? ¿Qué es lo que he ido viendo que han ido haciendo los partidos políticos? Tanto el bloque masista como el bloque antimacista, que
lo intento reflejar también en el ensayo, ¿no? El bloque masista tuvo, creo yo, dos puntos o dos discursos principales. El primero tenía que ver con una lectura autocrítica respecto a Evo y respecto al círculo más cercano de Evo. Ese mensaje crítico, autocrítico, no era para el antimacista duro, no era para contentar a ellos. Era para sus bases. Exactamente. Y además, para atraer probablemente a aquel elector urbano que lo hubiera votado y que ya no le votaba desde el 2014 en adelante, es decir, que se había un poco alejado, distanciado del MAS, ¿no? Entonces, ese era un discurso para decirles, este es otro MAS, pueden regresar. Y lo dijeron Luis Arce y lo dijo David. Más claramente David Chocobán. Sí, lo dijeron así claramente. Por eso digo, claro, los medios de comunicación y toda la corriente de opinión pública dominante que era antimacista no recibió eso con buen agrado o con mucho escepticismo, ¿no? Sin embargo, creo que ya se movió algo ahí. El segundo mensaje para mí es, el último spot publicitario de Luis Arce Catacora es, vamos a votar con esperanza y con alegría de que nuestros problemas se van a solucionar. Ese es el mensaje. No hay en ningún momento, todas las semanas anteriores, no hay en ningún momento una alusión a movilizar sentimientos negativos por parte del MAS. No hay. Todo es, vamos a votar con alegría y además sin rencores, sin generar crispación. Sin referirse a sus oponentes, a sus rivales, sin entrar en la guerra sucia. Sin entrar en eso, ¿no? ¿Qué teníamos en el bloque antimacista? Lo que teníamos era básicamente lo siguiente. Veíamos a una persona, un candidato que se presentaba frente a todos diciendo básicamente la siguiente triada de mensajes. 14 años, corrupción y fraude. 14 años, corrupción y fraude. Y despilfarro. Exacto, Sí. exactamente. Carlos Mesa y su reiterado mensaje. Sí, ese mensaje que el año pasado se repitió mucho, este año se repitió constantemente por parte del gobierno de Áñez y luego lo vuelve a retomar Carlos Mesa. Entonces, no digo que el mensaje sea necesariamente el equivocado, creo que el uso en el tiempo es lo equivocado en todo caso, ¿no? Porque dices que hubo un desgaste. Un desgaste primero del mensaje, sobre todo de los 14 años, porque ya tienes otro gobierno y dices, pero ya a los 14 años, ¿dónde más se sustenta? Ya lo has repetido hasta la saciedad y ¿a dónde más se sustenta? Pero además tienes como contraparte una población más extendida, incluso en el antimacismo, que te dice, ¿cómo me vas a resolver mis problemas económicos? ¿Qué es lo que vas a hacer para que pueda cerrar bien este año y el siguiente año, ¿no? Tú le dices eso al candidato y el candidato te responde 14 años, corrupción, fraude, despilfarro. No hay diálogo. Primera cosa, primera pista, no existe diálogo. Segunda pista, el jueves, el viernes y el sábado pasados, justamente, concretamente esos 3 días, que se suponía que teníamos que estar en silencio electoral, quienes rompen el silencio electoral son, para mí, todo el bloque antimacista. Lo rompen en redes sociales y en internet, ¿no? Ahí hay una cosa que a mí me llama la atención y creo que es justo nomás poner las cosas en su contexto y reclamarle algo al órgano electoral en este sentido. En los principales periódicos, en las principales páginas web de los periódicos que leemos todos y en agencias de noticias, estaba circulando un video ahí en sus portales y ese video era claramente o llamaba claramente a votar por Carlos Mesa. Jueves, viernes y sábado ese video todo el tiempo se estaba reproduciendo. Entonces uno entraba y veía directamente eso. Nadie dijo nada de eso. En el órgano electoral no dijeron absolutamente nada de eso. No y también había otro video donde estaba la presión muy fuerte sobre Luis Fernando Camacho. Sí, por eso decía, a eso voy, en esos días, jueves, viernes y sábado, había una especie de una guerra encarnizada psicológica entre mesistas y camachistas, ¿no? Para acusar a Camacho de que él es el culpable, de que probablemente el MAS vuelva al poder, ¿no? Entonces, un votante antimacista, vamos a ponerlo en ese plano, que no escucha, no tiene el eco de cómo me vas a resolver mis problemas económicos. Y segundo, que esperaría, porque todo el tiempo han estado diciendo, lo mejor sería que se unieran, lo mejor sería que convivieran, que esperaría que hubiera, digamos, una suerte de cierta sintonía, por lo menos medio pacífica entre ellos, no obtiene ni eso. Ve que se están peleando esos señores ahí antes de la elección. Luego, por tanto, ¿qué moviliza eso? Para mí eso lo que moviliza es justamente un poco lo que también hablo en el ensayo, es sentimientos negativos, ¿no?
el miedo, la ira, el deseo de venganza, ¿no? Esas cosas que empiezan a movilizar y que creo que terminan por reducirse al porcentaje que tenemos hoy día, que podemos identificar como ya una derecha, yo diría ya consolidada y con vistas a generar un proyecto político. Que eso también creo que hay que un poco ponerlo sobre la mesa, porque el movimiento al socialismo debería ser consciente de que ya tenemos en Bolivia una derecha, pero consolidada, y con una posibilidad de ampliarse, de proyectarse con un proyecto político. Además, otro resultado del 18 de octubre pasado es que la presencia de Carlos Mesa, que un año antes claramente representaba al centro político, sí, en este caso por la disputa que tenía con Camacho para tener el apoyo antimacista, lo que tú has recalcado, el discurso de Carlos Mesa concentrado únicamente en el rechazo al MAS sin propuestas, implica una suerte de desplazamiento de Carlos Mesa hacia la derecha. Sí. Y por eso es que también pierde. Sí. Y por lo tanto, con la emergencia de Creemos, este desplazamiento, una suerte de desgaste discursivo de Carlos Mesa, tendríamos ya un panorama en términos de corrientes político-ideológicas con el movimiento al socialismo a la izquierda, para hablarlo en términos genéricos, y ya creemos en la derecha, ¿no? En términos de, digamos, en términos de emisión discursiva, posibilidad de proyectos que entren en disputa hacia adelante. Sí, y además creo que ahí ya estamos configurados en realidad en una suerte de, yo veo como dos corrientes de identidad política fuertes, porque no estábamos hablando de democracia-dictadura, no se estaba hablando de eso. Masismo y antimasismo tienen que ver con identidades, ¿no? Con identidades fuertemente arraigadas. Una identidad que era una identidad regionalista, bueno, que todavía la es, que está sobre todo anclada en el oriente, cada vez más fuerte creo yo, y otra identidad que la denomino étnico-nacionalista, que es todo ese bloque, ¿no? Nacional popular, si quieres, para situarla más bien en el occidente. A esas dos identidades fuertemente marcadas, ya constituidas, le cruzaba, creo yo, hoy día por eso la economía. Es decir, estaba por encima de eso la economía. ¿Cómo movilizas eso? ¿Cómo generas un escenario en el que las disputas entre las identidades terminen por reafirmar, digamos, un candidato o hacia otro? Ahí, como bien tú decías, creo que Carlos Mesa decidió en los últimos 3 días antes de la elección irse más hacia la derecha. Lejos de intentar seducir, persuadir, convencer, digamos, un electorado más de centro y acercarse quizá un poco más al que era simpatizante del MAS, pero que está en las grandes urbes. Claro, restarle el voto que justamente el MAS perdió de los que no eran no eran de adscripción ideológica, digamos, ¿no? No eran militantes y que optó algún rato o votó contra el MAS, sí, y entre otros votó a favor de Mesa, ¿no? Sí, o sea, sí. eso. En tu ensayo, y lo acabas de mencionar, tú, a propósito de lo que aconteció entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre del año pasado, haces énfasis en el antimasismo como una identidad consolidada. Me interesa que puedas tú dar un esbozo de esa caracterización y hacer una evaluación respecto a qué ha sucedido después de un año a partir de los resultados del domingo pasado con esa identidad. Sí, mira, desde el 2016 en adelante se ha empezado a configurar esta identidad antimacista en el siguiente orden. Sobre todo en las ciudades, en los grandes centros urbanos, como no tenemos personas que tengan incentivos para militar en los partidos políticos, ¿qué es lo que tenemos como eje de movilización o agregación, en realidad, ¿no? de las personas? Causas, sobre todo en ciudades. El animalismo, el ecologismo, el ambientalismo, el feminismo, qué sé yo. Esas causas tienen unas banderas simbólicas concretas que creo que el movimiento al socialismo de alguna forma las ha ido desplazando, es decir, las ha ido abandonando, ¿no? Abandonando, ¿sí? Correcto. Y en todo caso, en los grandes centros urbanos, por eso se las empiezan a apropiar, pero no los partidos.
Ahí surgen los colectivos, las plataformas. Exactamente, por eso digo, son causas, ¿no? Ya. Ahora, esas causas todavía son grupos más reducidos, no son un grupo que uno podría decir, bueno, es algo más importante. ¿Cuándo es el momento en el que esas causas se van a volver, para mí, temas? Es decir, se van a sumar y van a concitar mayor atención de la gente. El momento en el que la opinión pública empieza a hablar de eso fuertemente. El año pasado, el primer trimestre concretamente del año pasado, había una especie de debate muy fuerte sobre qué candidato ponía más mujeres en las listas, ¿no? Y ahí, ciertamente, por eso la causa del feminismo se hace carne y empieza a generar cierta corriente de opinión. Antes de la elección del año pasado de octubre, hubo también otra causa que se movilizó fuertemente. El incendio de la Chiquitanía. Exactamente, claro que sí. Entonces, eso también terminó por sellar, creo yo, terminó por sellar varias causas, se volvieron tema, y finalmente, ¿qué las unió? Las unió más bien el antimacismo. Las une el antimacismo y las termina por soldar, ¿no? Al final, se vuelve entonces una corriente política, ¿no? Una corriente política que me lleva ahora sí al momento del domingo, después del domingo, una corriente política que no está formada en función de una utopía, ¿no? Esto que la izquierda sabe manejar muy bien, ¿no? Esta idea de hacia dónde queremos ir. No importa que eso no se pueda Sí, realizar. lo dicen con la metáfora de horizonte. Exactamente. ¿No? Horizonte. Exacto. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿No? No tenían. ¿Qué es lo que les unía? Por eso me encanta a mí citar más bien una frase de Borges: no nos une el amor, nos une el espanto. El espanto. ¿No? Muy bien. Entonces, eso es lo que les unía. Y claro, cuando tienes ese escenario, que es, creo yo, muy gelatinoso, o muy líquido en todo caso, muy líquido, lo que vas a luego conseguir es que, o bien te apoyen con votos, como estaba pidiendo Carlos Mesa, pero que ese voto se diluía ese mismo día de la elección, se iba a diluir, o que el rechazo sea tan grande y que haya un apoyo más decidido, digamos, por otra fuerza política, y esas causas que sobre todo suelen ser más de izquierda, porque el ambientalismo y el feminismo son causas más de la izquierda. Son progresistas, sí. Además que habrá influido algo el hecho de que, estoy pensando en el feminismo, por ejemplo, el indianismo, que algunas vertientes, sí, desde lo que pasó en el TIMNIS, se volvió antimacista. ¿Habrá tenido alguna influencia para que esos grupos y quienes van detrás de esas causas modifiquen su visión de las cosas ante la emergencia, ante la presencia de una corriente política como la de Creemos o Chi, que claramente tienen un discurso ultraconservador, antiderechos, que pone en cuestión los elementos básicos de la modernidad y del progresismo? ¿Habrá influido algo en eso, me imagino? Sí, sí, sin duda. Yo creo que, y además, sumo un elemento más a lo que acabas de decir: el gobierno de Áñez. Yo creo que Sacaba y Sencata han terminado por consolidar, en realidad, en poblaciones más grandes, digamos, del occidente, el Alto, las provincias, han terminado por consolidar aquello que era medio impensable, que, por ejemplo, Felipe Quispe pidiera que se vote por el MAS. La unificación de todo lo nacional popular de Raigambre campesino indígena, Sencata y Sacaba, y precedida por el agravio contra la huipala. Exactamente. No era un agravio en contra. A ver, yo creo que todo el antimacismo leía que se trataba de un agravio en contra de Evo Morales, y no era eso. Que la huipala era símbolo del MAS. Exacto, y no era eso. Y está claro, creo claramente demostrado ahora que no es así. No fue así. Sí. Y no fue así, la en realidad, reacción la reacción de la gente en el Alto, sobre todo en el Alto, claramente fue una defensa identitaria, a propósito de identidades consolidadas. Sí. Ahí se cohesiona esa identidad, no es defensa de Evo Morales, no es defensa del MAS, no es defensa del proceso de cambio, es reivindicación de un símbolo identitario, que es la base para esta fuerte rearticulación de todo el movimiento campesino indígena, sobre todo en La Paz, ¿no? Y el resultado es que llega a casi 70% de votación. Sí,
Y una alerta para después de lo que pasa el domingo, que creo que a los cientistas sociales un poco nos debería un poco motivar en el análisis también, ¿no? No estaremos por primera vez en la historia política de este país presenciando el hecho de que gran parte de la población y un electorado además realmente consistente y muy importante hubiera votado por una sigla más que por un líder, cuando se suponía y la fórmula era ya no está el líder y el partido desaparece, ¿no? Sí, hay esa errónea concepción de populismo Sí. que a propósito era el sustrato de toda la acción política del antimazismo. Sí. Pensaban que Evo era... La sombra de Evo Morales, ¿no? Sí, el MAS era... Evo encarnaba al MAS y sin Evo el MAS era una cáscara vacía. Sí. ¿No? Fue una mala caracterización, el resultado es esto que tú estás destacando. Ya tenemos, y es un movimiento que no depende del líder, ¿no? Ya no. Se puede hablar de una fase post-Evo, ¿no? Ahora el desafío será qué rol juega, ¿no? Pero ya la idea de que el líder carismático es el eje ordenador de todo ello. Vamos a cerrar el programa y de una manera distinta, Marcelo. ¿Cuál crees tú que sería hoy día a propósito que dijiste, una agenda de investigación? ¿Cuáles serían, a tu juicio, después de lo que ha pasado el 18 de octubre, cuáles serían las 2, 3 preguntas que habría que responder para entender qué sucede con la democracia boliviana? Mira, yo creo que hay algo que se abre para mí de aquí en adelante, y es, por ejemplo, replantearnos la idea de la representación política, hacia dónde estamos yendo, porque no hay duda que ahora se abre el proceso de un momento de transición política, que vamos a terminar por cerrar un ciclo político. ¿Y cómo nos deberíamos replantear eso? Hasta antes de que entre Evo Morales, el canal de transmisión de intereses y demandas eran los partidos políticos. Después de eso pasa al mundo organizacional, es decir, todos los movimientos sociales son como canales de transmisión de intereses y de demandas de la ciudadanía. Hoy día creo, de cara ya a lo que viene en adelante, deberíamos de una vez por todas, creo, ponernos a pensar si quizá lo mejor aquí, en el caso nuestro, dado que nuestra realidad es mundo organizacional fuerte, mundo formal de los partidos políticos poco fuerte, no deberíamos generar una suerte de un híbrido de una vez por todas en este sentido, es decir, de una vez compaginar lo formal de los partidos con lo informal, que se habla mucho de los movimientos sociales. Creo que este es un elemento que debería llevarnos por eso a replantearnos otra vez la idea de la representación política, por una parte, ¿no? Excelente. Ese ya es un programa de investigación. Sí. Necesitamos conocer estas mutaciones en la representación política para, a partir de ese balance, podamos nosotros, ¿no?, avisorar las características que tiene esta transición, este cambio de ciclo. Gracias, Marcelo, por visitar de Cursos y les invitamos a leer este libro, que lo pueden consultar en la página web del CESU, en las redes sociales del CESU y también en nuestra biblioteca. Y a ustedes, buenas noches por su atenta atención y como siempre una invitación a seguir dialogando.